Magistrado presidente, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. El gusto es mío. Gracias por la entrevista. Al contrario, ¿qué fue lo más importante de lo que les dijo usted pues a la cúpula de la Corte y del Consejo de la Judicatura? Lo más importante es que el Tribunal Electoral ha estado trabajando con normalidad democrática. Joaquín, resolvimos aproximadamente 14,400 asuntos entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de este año, en un promedio de días de 12. La Constitución exige tribunales expeditos y cumplimos con esa misión. También hay que destacar que este año se llevó a cabo por primera vez el proceso de revocación de mandato, el cual también nos exigió resolver asuntos en un promedio de 3 días o menos, aproximadamente 6,900. Es decir, el tribunal ha cumplido con su labor en tiempo y forma, y durante los procesos electorales de 2022, las dos elecciones en donde emitimos criterios relevantes fueron la elección a la gubernatura de Hidalgo y la de Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas, se cuestionaba principalmente la participación del crimen organizado en la elección. En el tribunal no fuimos insensibles ante eso. Se analizó y se demostró que no hubo una trascendencia, un impacto del crimen organizado a través de usando pruebas contextuales. Llevamos a cabo ese análisis. Ahora, al concluir, vinculamos al Instituto Nacional Electoral para que emita acuerdos, lineamientos para prevenir la intervención de grupos criminales, así como también tratándose de la injerencia indebida de funcionarios públicos. En el caso de Hidalgo, principalmente esto último fue la materia de controversia principal, la intervención de secretarios, secretarias de Estado, de funcionarios públicos. Sin embargo, la diferencia entre el primer lugar, a pesar de que se consideran conductas graves, pues no fue determinante, dado que tuvimos una diferencia prácticamente del doble del número de votos. Ahora, estamos inmersos en una reforma político-electoral. El magistrado presidente, en este momento, comisiones en la Cámara de Diputados están discutiendo y al final aprobarán, porque tienen la mayoría, el dictamen que subirá mañana al Pleno. Ahí sí no tiene mayoría el presidente, la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional. Pero esta reforma plantea, entre otras cosas, no solo la modificación, desaparición y construcción de una nueva autoridad que se refiere al INE, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, o de Asuntos Electorales y Consultas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual ha planteado que se van a ir todos ustedes y que va a reducir del número de 7 a 5, y que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por el pueblo. ¿Qué opina usted? Sí, Joaquín, en eso consiste la propuesta. Me parece que la evidencia que tenemos a nivel internacional y las experiencias prácticas, en el caso de Bolivia, en el caso de Estados Unidos, han demostrado que no es la elección a través de voto popular de jueces y juezas la que más se acerca a la independencia y la imparcialidad con la que deben decidir, ¿no? Realmente plantear una elección democrática por voto directo implicaría una lógica de que los magistrados y las magistradas tendríamos que rendir cuentas y decidir prácticamente lo que es más popular, y serían los perfiles políticos y la popularidad de cada uno de los postulados los que definiría la magistratura. Y sin embargo, en esta materia, como en muchas otras, en el ámbito judicial, se requiere de una especialización, de un conocimiento técnico y de una preparación, ¿no?, que pueda ser evaluada a la hora de elegirlas. Y esto no se garantiza a través de las urnas. Por supuesto, nuestro procedimiento de designación para magistradas y magistrados podría mejorar. Actualmente participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emite la convocatoria y presenta ternas al Senado de la República,
y son las fuerzas políticas en el Senado quienes eligen. En el caso de las consejeras y consejeros del INE, es un procedimiento un poco más robusto, dado que se constituye un comité técnico en la Cámara de Diputados, integrado por expertos propuestos, 2 del INAI, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 3 de la Junta de Coordinación Política, y este comité técnico propone quintetas a la Cámara de Diputadas y Diputados, y es el Pleno que con el mismo quórum que tiene que definir el Senado de 2/3 partes, son los que designan magistraturas en el Senado, consejerías en la Cámara Baja. Sí. Esto garantiza un equilibrio. ¿Pero qué opina? Ese es el procedimiento que hay. ¿Pero qué opina? ¿Está de acuerdo en que a los próximos de aprobarse la reforma, que yo no veo cómo se vaya a formar la reforma, aprobar la reforma constitucional, pero en el caso de ustedes se vayan y se elijan en un plazo pues perentorio a los nuevos magistrados, porque el próximo periodo electoral empieza en septiembre próximo? Joaquín, bueno, las autoridades facultadas son el legislativo. Yo no estoy de acuerdo. Elegir a las juezas y jueces por voto popular los acerca más a la política y los aleja de la justicia que se debe de impartir con independencia e imparcialidad. Ahora, ¿qué opina, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la desaparición de los toples, vamos a llamarle más claro, de los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales que también están propuestos en la reforma del presidente? La desaparición de tribunales implicaría un aumento en la carga de trabajo del Tribunal Electoral de aproximadamente un 70% de casos. Para que nos demos una idea, esto equivale aproximadamente en 2021 a que hubiéramos resuelto 8,000 más, o entre 2021 y 2022 que resolvimos a 14,400 aproximadamente. Esto implicaría estar resolviendo más de 22,000 juicios al año. Y como mencionaba, es muy importante la oportunidad en la que se resuelve. Y para responder a ello, la eliminación de tribunales electorales, si bien significa una reducción en los presupuestos públicos estatales muy baja, pues a nivel federal implicaría robustecer las salas regionales. Las 6 salas tendrían un incremento, digamos, de 70% de mayor trabajo distribuido, digamos, entre cada una de ellas, la sala superior también. Entonces, además, entonces no es claro cuál sería el impacto económico. Lo que sí es claro es esta mayor carga para el Tribunal Electoral. Ahora, no es solo eso, digamos, el impacto. También hay que considerar que a nivel local, el contexto y la normatividad y el alcance de la ciudadanía para acceder a los tribunales, pues se alejaría, ¿no? Y los jueces y juezas federales tampoco estaríamos, digamos, conociendo de primera mano todo el contexto político en el que se desarrollan las elecciones. Lo que he dicho, digamos, de una manera proporcional, operaría para los institutos electorales estatales, inclusive para el caso de las autoridades electorales administrativas, la complejidad es mayor, porque los institutos electorales operan con distritos locales que son diferentes a los federales, y el INE no tiene oficinas municipales. Entonces, esto implicaría una reestructura también organizacional a nivel del Instituto Nacional. Nada más, por último, magistrado presidente Reyes Mondragón, dice Mario Delgado que hay que hacer la reforma, presidente Morena, porque ustedes solo favorecen a los tramposos. Pues hemos resuelto muchas decisiones a favor de Morena, así como de otros partidos políticos. Me parece que esa es una aseveración que tendría que demostrarse empíricamente. Nuestras sentencias no tienen colores, son transparentes, respondemos con razones y el poder de nuestras decisiones está justamente en la argumentación, no en la razón del poder. Entonces, creo que otra cosa que tenemos que considerar para evaluar ese tipo de afirmaciones es que al Tribunal Electoral siguen acudiendo todos los partidos, la militancia, la ciudadanía.
en este año de informe de labores presentaron 14.310 demandas, las cuales todas tuvieron respuestas. En el caso de revocación de mandato, como ya señalé, fueron aproximadamente 6.400 demandas y muchas de ellas en contra de autoridades federales por la promoción en ese proceso de participación ciudadana. La Constitución y la ley establecen que solo el INE puede llevar a cabo promoción del proceso revocatorio, por lo tanto se tuvo que sancionar a todos los que lo hicieron. Bien, magistrado, pues ya veremos cómo marcha esta reforma, si es la constitucional o si es el plan B del presidente. Le mando un saludo. Gracias, Joaquín. Un saludo a ti, a tu auditorio. Muy buenas tardes, este es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón.